¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy quería compartir con ustedes un pensamiento de Santo Tomás que vamos a leerlo y después, si les parece, lo comentamos juntos. Dice así él en la Suma Teológica, en el tratado acerca de la fe. Resulta arriesgado, periculose en latín, ¿no? Peligrosamente, peligroso, resulta arriesgado para el hombre prestar su asentimiento a cosas sobre las que no puede juzgar si son verdaderas o falsas. Por ejemplo, si yo voy a un médico, porque me siento enfermo, entonces el médico, el profesional, me da un remedio, ¿no? Y yo, además de recibir un remedio, estoy asumiendo un riesgo. ¿Por qué? Claro, porque yo no puedo estar 100% seguro de la capacidad, de la idoneidad de este médico y de lo saludable que puede ser este remedio, ¿no? O sea, en otras palabras, creer es un riesgo. Es interesante porque Tomás aquí, él es un teólogo del siglo XIII, está adelantando de una forma, digo, bastante curiosa, una objeción que aparecerá en el siglo XVIII cuando la Ilustración va a señalar que la fe es asentir a cosas sobre las que no podemos juzgar si son verdaderas o falsas, ¿no? Es un riesgo. La Ilustración va a ver este riesgo como un acto, en principio, irracional, inadecuado. En cambio, después el romanticismo, sobre todo Kierkegaard, filósofo cristiano, va a decir que precisamente porque es un riesgo, es meritorio, porque si no fuese arriesgado, no tendría valor, ¿no? Porque el que no arriesga no gana, dice la sabiduría popular, ¿no? Entonces, para ilustración, el riesgo de creer es un argumento en contra de la fe. Para Kierkegaard, en cambio, el riesgo de creer, ¿no? Es propio, en fin, del caballero, ¿no? El caballero se arriesga la batalla, ¿no? Para defender su honor o su patria o el honor de su dama, ¿verdad? Es decir, ningún hombre valiente va a rechazar un riesgo razonable. Bueno, así como hay un riesgo en el campo de lo militar, así como hay un riesgo en el campo de la vida, tantos riesgos, ¿verdad? El que siembra, por ejemplo, su campo, no puede estar 100% seguro de la cosecha, porque puede haber una peste, puede haber, no sé, una sequía o una plaga. Está asumiendo un riesgo, ¿no? Si el que no arriesga no gana, y arriesgarse es propio del hombre, de los hombres valientes, de los caballeros. Bueno, así Kierkegaard dice, bueno, está el caballero de la fe, que asume el riesgo de la fe, ¿verdad? Bien. Ahora, entre el racionalismo de la Ilustración, que rechaza el riesgo, y el romanticismo de Kierkegaard, que exalta el riesgo, tenemos la ortodoxia, ¿no? El sentido común, el sentido no común, sino el sentido cristiano, que un poco discierne qué es esto del riesgo de la fe, ¿no? ¿En qué sentido la fe es un riesgo? ¿En qué sentido no? ¿Verdad? Bien, vamos a ver, pues interesante. Punto de vista etimológico, la palabra riesgo proviene, entre otras posibilidades, porque la etimología de las cosas no siempre es una y no siempre es indudable, digamos, es cierta, de risco, risco, rischio en italiano, risco, es un peñasco alto y escarpado, ¿no? Es un peligro que, por ejemplo, asoma en las costas, por eso los navegantes, sobre todo en otras épocas, tenían que estar muy atentos a los riscos, ¿no? Porque era encallar en un risco y naufragar. Pero también los alpinistas, los montañistas, ¿no? Que suben, no escalan estas piedras enormes, casi verticales, muchas veces sin cuerdas, ¿no? Es como que están buscando el riesgo, ¿no? Hay como una especie de adicción a la adrenalina. Por eso hay toda una serie de deportes o actividades de riesgo, ¿verdad? El riesgo es adictivo. El riesgo, por ejemplo, de los que juegan en el casino, ¿no? La sensación de adrenalina que sienten antes de que
se detenga la ruleta en el número que, en fin, que tocó. Pueden ganar, pueden perder, ¿no? De modo que el concepto del riesgo es un concepto, más que un concepto, es una realidad que nos rodea de forma permanente. Si hoy uno, por ejemplo, entra en el home banking, ¿no? Donde tiene el salario, donde le depositan, tiene, no sé, un poco de dinero en el banco, y entonces hay una pestaña que dice inversiones. Inmediatamente esa pestaña dice, ¿no? Es decir, riesgo, alto, mediano o bajo riesgo. Claro, entonces uno elige, hay quienes eligen un alto riesgo con la posibilidad de ganar más dinero, pero también de perder, o un bajo riesgo donde uno sabe que no va a perder, pero también sabe que no va a ganar, ¿no? Entonces aquí las personas eligen de acuerdo a su propia condición, su propia personalidad, carácter, quizá de acuerdo a su necesidad, una inversión de alto, mediano. Pero lo interesante es que esta graduación es una relación en relación al riesgo, ¿no? O sea, la idea principal del mundo financiero es esta. Es interesante porque es la palabra que utiliza Tomás. Vamos de nuevo al texto. Resulta arriesgado, o sea, peligroso, incierto. Es una apuesta, ¿no? Me estoy embarcando, decimos nosotros, ¿no? Estoy hipotecando mi futuro, en fin. Es peligroso. Resulta arriesgado para el hombre prestar su asentimiento a cosas sobre las que no puede juzgar si son verdaderas o falsas, claro, ¿no? Yo no sé si este remedio me va a hacer bien. Bueno, el médico no tiene cara de tránfuga, en fin, está acá sentado, tiene un delantal blanco, dice doctor González, tiene cara de médico, en fin, le voy a hacer caso, pero, en fin, no puedo estar totalmente cierto. Entonces, podemos pensar que Jesús, ¿no? Al proponernos la fe, nos está proponiendo algo riesgoso, pero no en el sentido de dudoso o incierto, sí en el sentido de peligroso, ¿no? Porque él mismo dice que serán perseguidos a causa de la justicia, y de hecho, de los 12 apóstoles, 11 murieron en forma violenta, y San Juan murió en el exilio. O sea, ser apóstol es una actividad riesgosa, pero no dudosa. O sea, no es el riesgo del acto interior de la fe. Sí, es peligroso, pero no porque el Evangelio sea falso o pueda ser falso o una gran ilusión, sino porque se trata de predicar y vivir la fe en un mundo que la rechaza. Entonces tenemos que discernir en qué sentido es riesgoso esto. Ahora bien, vamos a tratar de defender la tesis de que el acto interior de la fe es riesgoso, ¿no? Cosa que Tomás niega y que Kierkegaard parece afirmar, porque no está claro, ¿no? Acerca de esto el libro de Kierkegaard a Tomás de Aquino de Leonardo Castellani. Bien, en un mundo donde hay tantas religiones, tantas sectas, ¿no? Y tantas aún dentro del mundo cristiano iglesias, está la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, las iglesias protestantes, aún dentro de la iglesia católica hay corrientes a favor de esto, de aquello, no están los conservadores, en fin, los más progresistas. Es que, ¿cómo puedo afirmar yo, cómo tengo tanta altanería, ¿no? ¿Cómo puedo ser tan pagado de mí mismo de pensar que mi acto de fe es verdadero, que solamente mi fe tiene como objeto la verdad y lo demás no, ¿no? Es decir, si los demás se equivocan, ¿por qué no habría de equivocarme yo? ¿No? ¿En qué puedo ser mejor yo que los demás? Es un argumento fuerte, ¿no? ¿Cómo podemos responder a este argumento? Bueno, supongamos que después de este paso por la vida, ¿no? Llego al cielo y me espera San Pedro, ¿no? Y yo vengo ni más ni menos que de la India profunda. ¿Qué le digo a San Pedro? Bueno, yo fui honesto, señor San Pedro. O sea, yo creí sinceramente, honestamente,
en el dios Ganesh, ¿no? Que tiene cara de elefante, o en Krishna, o en el universo. Es decir, hice lo que pude, me equivoqué, porque usted es San Pedro, es decir, pero no fue por mala voluntad. Me equivoqué, pero honestamente, y en este sentido, San Pablo viene a justificar a aquellos que obran en conciencia, pero que no han recibido la predicación evangélica. ¿Por qué? Porque el Evangelio necesita ser predicado, o sea, no es que Dios lo infunde en forma inmediata, directa en cada corazón, sino que entra, dice San Pablo, por el oído, dice él. Interesante expresión, ¿no? Pero tiene que ser predicado, y si no es predicado, no puede ser creído. Ahora bien, suponiendo que yo he sentido el Evangelio, ¿no? Y no estoy 100% seguro de que sea verdadero, pero no veo nada mejor a mi alrededor, ¿no? Y lo considero detenidamente y finalmente en un acto libre y consciente decido adherirme a él y digo, bueno, a partir de ahora quiero ser cristiano y me bautizo. Por ejemplo, este argumento es un argumento que trae Pascal, que es un pensador de la época nuestra, moderna, ¿no? Cristiano, que habla de que, aunque sea probable, vale la pena creer. Es decir, que creer en algo probable no es algo deshonesto o inapropiado, porque el mundo del hombre, propiamente hablando, lo humano, no es lo cierto, sino lo probable. Es el ámbito humano, es el ámbito de lo probable. De modo que tenemos que rechazar la necesidad de una certeza total como condición para adherirnos a una determinada creencia, ¿no? Porque el hombre es un ser humilde, pequeño, errar es humano, ¿no? Recordemos que hombre viene de humus, que significa tierra, polvo, ¿no? Por eso, en fin, uno hace lo que puede. Le digo, Señor San Pedro, yo hice lo que pude, pensé que Ganesh era algo así como Dios, junto con, no sé, con otro, con Shiva, y en fin, me equivoqué, perdón. Bien, vamos a analizar un poco cómo se desarrolla esta idea del riesgo en el Evangelio mismo, ¿no? Es decir, muchas veces Jesús, en sus diálogos con personas concretas, con nombre y apellido, le pregunta él a esas personas, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿No? ¿Qué le está preguntando propiamente hablando? ¿Qué significa crees en el Hijo del Hombre, es decir, en mí? Este creer se puede traducir como confías en mí, ¿no? De modo que aquí la fe no es el asentimiento a una verdad abstracta, objetiva, sino la respuesta a la confianza que inspira Jesús. Jesús inspira confianza. Y ¿por qué inspira confianza? Y en primer lugar, si uno analiza el Evangelio, ¿no? En definitiva, es en el Evangelio, en otro lugar donde está descrito el encuentro de Dios con el hombre. Es decir, ¿por qué inspira confianza? Porque obviamente Jesús no tiene un interés egoísta. No viene a vendernos algo o a sumarnos a su partido o a su secta. Tampoco persigue la fama, el poder, el dinero, ningún otro objetivo sospechoso. O sea, él no se enriqueció, no cobraba entrada para escuchar sus sermones, ¿no? Es decir, en primer lugar, vemos como que Jesús manifiesta el más puro amor hacia el hombre. Hay un desinterés real, no fingido, ¿no? Porque hay mucho desinterés fingido entre nosotros, ¿verdad? Pero no es real. Entonces, esto es lo primero que podemos notar por qué Jesús inspira confianza. En segundo lugar, los hombres perciben en él una auténtica sabiduría divina, o sea, su enseñanza, por un lado, es normal, sana, sobria, natural, pero también es novedosa, ¿no?
es simplemente lo correcto, lo normal, aunque no lo habitual, digamos, ¿no? O sea, es aquello que nos hemos olvidado, pero que estuvo siempre con nosotros. Digamos, Jesús un poco nos recuerda cómo eran las cosas antes del pecado original, ¿no? Lo que Platón llama la reminiscencia. Por eso la enseñanza de Jesús nos resulta, por un lado, novedosa y por otro lado, natural. Es así, ¿no? Es decir, nos está diciendo la verdad, olvidada. En tercer lugar, él confirma su enseñanza con signos, con milagros, ¿no? Que son testimonios externos, irrefutables, de la presencia de Dios en él. O sea, solo Dios puede hacer lo que él hace. Por esto es un argumento importante también. Esto de los signos externos que vienen a confirmar el origen divino de la enseñanza. En cuarto lugar, Jesús manifiesta en su vida una forma de ser distinta. O sea, no es un mero predicador, sino que es un nuevo hombre, un nuevo carácter, el carácter cristiano, que es distinto, ¿no? Que es del todo particular, hasta paradójico, porque por un lado la clara conciencia de la propia dignidad del Señor y después la humildad más extrema, ¿no? La enseñanza muy sencilla, después doctrinas muy ocultas, la ternura de la madre, la severidad del padre, lo visible, lo invisible, ¿no? Es decir, manifiesta en su enseñanza un carácter paradójico, divino humano, ¿no? Así como lo vemos en su vida, desde el pesebre de Belén hasta la transfiguración, ¿no? Vemos como la verdad es una realidad muy compleja. Y bien, la pregunta es, los contemporáneos de Jesús, cuando Jesús les preguntaba, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Sentían arriesgarse al creer en él? La respuesta es no. No era algo dudoso. Al contrario, Jesús es sólido, como una roca, ¿no? Es firme como un ancla, es algo estable, cierto, indudable. Si hay una certeza subjetiva que es provocada por estos elementos y por otros también que no les he mencionado, perdón, que hace que la fe sea un acto muy fuerte, capaz de llevar a los mártires cristianos que no dudaban a sacrificar su propia vida antes que renunciar a su fe, ¿no? Entonces, este sentido del riesgo de la fe hay que entenderlo, a menos así lo entiende Tomás, no como propio del acto interior de la fe. Bueno, sí, creo, bueno, ¿qué va a ser? Bueno, creo, ¿qué va a ser? En fin, no me queda otra, creo, ¿no? No, no es así, al menos el acto de fe que está reflejado en los relatos evangélicos. Vamos al texto de Santo Tomás. Resulta arriesgado para el hombre prestar su sentimiento a cosas sobre las que nos puede juzgar si son verdaderas o falsas, ¿no? Y bien, ya dimos algunas respuestas aproximadas. En primer lugar, que hay riesgos que valen la pena asumir. Y aunque la fe sea algo riesgoso, porque no tengo la certeza de su verdad, es un riesgo que asumo, vale la pena asumir. Y si me equivoco, lo hice con buena voluntad. Por otro lado, el testimonio de los contemporáneos del Señor, de que no sienten ellos, aparentemente, según lo que uno puede discernir leyendo el Evangelio, no sienten ningún peligro, ningún riesgo, ninguna duda, ni nada similar, ¿no? Sino que, al contrario, Jesús representa la solidez. Bien, voy a hablar unos 5 o 7 minutos más acerca de Kierkegaard porque es interesante, ¿no? La fe como riesgo. Es un tema que ha resaltado él, porque, bueno, en primer lugar ya lo dijimos, el riesgo es un elemento de nuestra vida y por otro lado es un elemento de la vida de los mejores hombres, ¿no? El riesgo del militar
que arriesga su vida en el combate, el riesgo del inversor, el riesgo del empresario que crea una fábrica, ¿no? Es decir, en la Argentina, es más que un riesgo, es una locura. El riesgo doméstico, ¿no? Me arriesgo, en fin, qué certeza puedo tener de que esta mujer más me va a hacer feliz o yo a ella, el riesgo de contraer matrimonio, el riesgo de tener hijos, ¿no? El riesgo de una competencia deportiva, ¿no? Por ejemplo, a jóvenes que consagran años de su vida para participar en las Olimpiadas sin tener la certeza de ganar ninguna medalla, ¿no? Y en fin, es un riesgo, ¿estoy perdiendo el tiempo? No, no. Es decir, así como los riesgos constituyen nuestra vida y lo mejor de nuestra vida, así podríamos decir que existe un riesgo espiritual, es el riesgo de la fe. O sea, las cosas que valen la pena no la valdrían si fueran seguras. El caballero es quien asume riesgos y el cristiano es un caballero de la fe. Bien, esto es un poco la idea de Kierkegaard. Y en primer lugar hay que tener en cuenta que Kierkegaard tiene un estilo provocativo. Sus expresiones no hay que entenderlas como definiciones, sino como provocaciones. Si Castellani, por ejemplo, cita un texto de Kierkegaard, dice Kierkegaard, los que quieran la certidumbre, que se queden con los curas. Está muy bien, ¿no? Para nosotros hay una sola certidumbre, la certidumbre del riesgo absoluto. Claro, en fin, es algo romántico, exaltado, ¿no? Exagerado. Bien, Castellani, que parece simpatizar con Kierkegaard, se hace eco de esto en su famoso poema Jauja, que ustedes lo deben conocer o no, si no lo buscan está en la web. Entonces Jauja es, ¿qué es Jauja? Es una isla, pero es una isla que en definitiva es Dios, ¿no? Jauja es la imagen de Dios, de la verdad primera, ¿no? De Dios. Entonces salen a buscar a Jauja, ¿no? Navegando, ¿dónde está Jauja? ¿No? Entonces dice Castellani en este poema, bellísimo, si estuviera en el mapa y estuviera a la vista, con correos y viajes de ida y vuelta y recreo, eso sería negocio, ya no fuera conquista, y no sería Jauja, sino Montevideo. Dar 2, recibir 4, cosas de petardista. Jauja no es una playa Hawái o Miramar. No la hizo un matemático, sino el gran novelista. No es hecha sino para marineros de mar. Es decir, un poco de nuevo la idea de que el acto de fe es digno no gracias a la certeza, sino al salto, ¿no? Al riesgo, ¿no? Es decir, Jauja es una isla que no está en el mapa y a la cual se arriba de una sola forma. ¿De qué forma? Naufragando, ¿no? O sea, el marino debe abandonar conscientemente la seguridad de su barco, tirarse al agua, sabiendo que esa isla que no veo está muy cerca, ¿no? Esto es lo que Kierkegaard llama salto, ¿no? Y trae el ejemplo de Sócrates, que creyendo en su propia inmortalidad, despreció la vida, sin tener la evidencia de la inmortalidad, ¿no? Entonces, dice Castellani, en otra estrofa, me decían los hombres serios de mi aldehuela, si eso fuera seguro, con su prueba segura, también me arriesgaría, yo me hiciera a la vela. Pero arriesgarlo todo sin saber es locura. Arriesgarlo todo sin saber es locura. Entonces sigue diciendo Castellani, pero arriesgarlo todo justamente es el modo. Pues jauja significa la decisión total. Y es el riesgo absoluto. Y el arriesgarlo todo es la fórmula única para hacerla real, ¿no? Ahora bien, Tomás, en cambio, dice que no. Tomás dice que no, ¿no? Que esto no se aplica al acto propio de la fe, pero sí se aplica a lo que es posterior a la fe. Sí, ser cristiano es
riesgoso, es peligroso. Pero no por el acto mismo de la fe, sino por lo que viene después de la fe, o sea, por la vida de la fe. Jesús eso lo indica muchas veces, ¿no? Acerca del cristiano: va a ser incomprendido, va a ser perseguido, va a ser tentado, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que cuando Tatiana Goricheva dice que hablar de Dios resulta peligroso, se refiere a lo que es posterior a la fe, ¿no? A la condición del cristiano en el mundo, pero no al acto mismo de la fe. ¿Y por qué no es riesgoso? Uno podría preguntarse. Porque Tomás dijo que es riesgoso, lo acaba de decir, ¿no? Resulta arriesgado para el hombre prestar asentimiento a cosas sobre las cuales no puede juzgar si son verdaderas o falsas, ¿no? Lo dice él. Bueno, Tomás responde de una forma que tendríamos que profundizar, quizá no ahora. Dice: por la luz de la fe infundida por Dios, asiente el hombre a las verdades de fe y no a los errores contrarios. Es decir, la fe, en definitiva, viene a ser como coronada por una inspiración divina. De modo que la fe es un acto divino humano o humano divino, un acto humano inspirado. Vale decir que, aún teniendo en cuenta las razones humanas que yo les acabo de enumerar, algunas, 4 o 5, por las cuales los contemporáneos del Señor creían en Él, ¿no? Y aún por las razones humanas que nos llevan a creer hoy, en el siglo XXI, para Tomás esto no es suficiente. Tiene que haber, de alguna manera, una inspiración divina que hace que el hombre asienta a las verdades de la fe y no a los errores contrarios. Vamos de nuevo al texto y con esto ya me despido. Por la luz de la fe infundida por Dios, asiente el hombre a las verdades de fe y no a los errores contrarios. Bueno, espero que haya sido de su utilidad. Son temas complicados que a su vez nos abren otros horizontes que quizá con tiempo podamos investigar. Si fue de su utilidad, les voy a pedir que le pongan el like, se suscriban, lo compartan para la difusión del canal. Que tengan un muy buen día.